y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad que realizamos desde el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Hoy estamos en una sesión de reflexión comparativa con el reconocido profesor Miguel Ángel Forte. Miguel Ángel es máster en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en su sede en Argentina. Y es licenciado en Sociología y profesor de enseñanza secundaria, normal y especial en Sociología de la misma Universidad de Buenos Aires. Es además profesor titular regular de la asignatura Sociología General con extensión a la área de Teoría Sociológica. También es profesor titular de la materia Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue es exdirector de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y director del proyecto Ser Sociólogo, una aproximación a la definición y formación del sociólogo en el marco de la carrera de Sociología de la UBA. Es autor del libro Sociología, Sociedad y Política en Augusto Comte, Buenos Aires, Eudeva, de estudios de sociología y del libro Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido, también en la extraordinaria editorial universitaria de Buenos Aires. En esta medida, y con estos antecedentes, estamos bastante contentos de que Miguel Ángel haya accedido a nuestra invitación y la exposición que nos brinda hoy tiene como tema Luhmann y Byung-Chul Han, capitalismo, diferenciación funcional y sociedad viral. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a nuestro apreciado profesor Miguel Ángel Forte. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación. Muchas gracias por esta invitación a disertar en esta prestigiosa Universidad de Guadalajara. Y bueno, y les doy los buenos días, las buenas tardes, depende el lugar en donde nos encontremos en el globo. Y bueno, estoy muy agradecido, muy contento yo también de participar de este Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Así que bueno, cuando vos me digas, yo puedo comenzar mi exposición y vamos a dejar después seguramente un tiempo para hacer preguntas y reflexiones si son necesarias y la gente lo desea hacer. Miguel Ángel, te escuchamos. Bueno, que no me pasa el... Bueno, yo estoy transmitiendo esta conferencia desde la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina, la ciudad de Tandil, en la que estoy en una situación de descanso, en la casa de una de mis hijas. Es una ciudad que se encuentra al centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad muy hermosa de sierras, las sierras del sistema de Tandilia, el más arcaico, y cuando anden por Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, están solo a 350 kilómetros de conocer esta hermosa ciudad, que además está bastante cerca de la ciudad de Mar del Plata. Está a 150 kilómetros de Mar del Plata, razón por la cual ustedes pueden conocer este paisaje serrano que es muy lindo, muy cerca de Buenos Aires, y después acercarse también hasta la costa. Esto es, digamos, para promocionar el turismo en este hermoso país en donde vivo, y la ciudad de Tandil es muy cercana a Buenos Aires y es realmente una ciudad exquisita en su paisaje, en todos sus servicios, su vida, una vida muy intensa tiene la ciudad. Así que bueno, cuando ustedes gusten pueden pasar por esta hermosa ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy cuando estaba pensando en esta clase, estaba trabajando sobre los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta disertación, leí en un artículo en página 12 de esta mañana, en un matutino de la Argentina, que ustedes pueden googlear con este título, ¿no? Ni Piaget imaginó los desafíos de los chicos contemporáneos. Nosotros un poco estamos ya cada vez más acostumbrados, y la pandemia y acostumbradas, colaboró bastante la pandemia en que la virtualidad sea parte prácticamente de la totalidad de nuestra vida.
Y de manera, digamos, muy normal, uno habla desde Tandil y se dirige a todas partes del mundo, si es necesario, desde una ciudad de la Argentina. Uno esto lo tiene bastante incorporado, bastante naturalizado, forma parte de nuestra vida, pero hay algunos cambios importantes que se están produciendo con el desarrollo, el intenso desarrollo tecnológico. Es un tema que toca centralmente un autor como Byung-Chul Han, al que vamos a ver en breve, que es el tema de la educación, ¿no? Es cierto. Y esta señora, Emilia Ferreira, una doctora en educación, discípula de Piaget, dice precisamente que ni Piaget imaginó los desafíos de los chicos contemporáneos. Pero lo que más me llamó la atención, y por eso lo traje a colación, es la problemática que se suscita en la enseñanza con la problemática del espacio, ¿no? O sea, ¿qué es lejos y qué es cerca para un niño, una niña que comienza a incorporarse en el sistema educativo y en el aprendizaje, en la enseñanza-aprendizaje, con una relación con el espacio bastante particular, que es cerca y que es lejos, que de momento podemos estar productos del famoso desanclaje del que hablaba Giddens, en cualquier parte del mundo perdiendo la fisonomía del orden local, ¿no es cierto? Y constituir sistemas universales, como decía el autor. Bueno, es un interrogante interesante para tener en cuenta cómo nos está afectando en realidad en nuestra vida cotidiana el desarrollo económico, científico, tecnológico, y a su vez también esta cuestión tan importante en el desarrollo educativo de los niños y de las niñas sobre esta cuestión espacio-temporal, digamos. Bueno, yo para comenzar voy a decir algo respecto a esta cuestión tan interesante que dice Luhmann, que es desconfiar del decorado del mundo, que es lo que dice el autor, nos enseña el romanticismo, es decir, esta faceta romántica de la sociología, sospechar del decorado del mundo, aquella famosa aseveración de Luhmann de qué se trata el caso y qué se esconde detrás, es una factura profundamente romántica. Y hay un autor como Byung-Chul Han que también es parte de una suerte de reacción romántica también a esta cuestión, este intenso desarrollo científico, tecnológico y las particularidades que él observa y las que vamos a ver a propósito de las características que está tomando esta sociedad de rendimiento, como la que llama Byung-Chul Han a esta sociedad. Bueno, y entonces si uno pudiese decir esta primera relación, ¿no?, entre un autor como Luhmann y un autor como Byung-Chul Han, a propósito de que sabemos por Luhmann que el individuo es el entorno del sistema. Bueno, la pregunta es, pensando en los textos de Byung-Chul Han, ¿cómo el individuo soporta al sistema? ¿Cómo vive? Entonces, acá en realidad estamos cruzando un sociólogo como Luhmann con un filósofo como Byung-Chul Han, que por supuesto operamos los sociólogos, las sociólogas, los filósofos y las filósofas en registros diferentes, pero claro, como Byung-Chul Han nos está hablando desde una reflexión filosófica de la pérdida de sentido, cosa que vamos a ver qué es esto de la pérdida de sentido, nos hace reflexionar acerca de, bueno, ¿qué pasa con el individuo si un filósofo como Byung-Chul Han se pone en la reflexión acerca de lo que él considera el padecimiento del hombre y la mujer contemporáneos en esta suerte de sociedad de rendimiento, sociedad del cansancio, la sociedad como él caracteriza de la autoexplotación? Bueno, repasemos brevemente, ¿no es cierto? Niklas Luhmann es un sociólogo alemán de la Universidad de Belfit. Estos son 1927 a 1998. Y Byung-Chul Han es un filósofo coreano radicado en Alemania, especialista en Heidegger, con el quien hizo su tesis doctoral, y profesor de filosofía en la Universidad de las Artes de Berlín. Y Byung-Chul Han nació en el año 1959. Está radicado hace mucho tiempo en Alemania. Mintió a la familia para irse a Alemania a estudiar filosofía. Él había estado egresado de una escuela técnica y prometió a los padres que iba a estudiar ingeniería, que era la única forma de poder
pasar de Corea a Alemania para estudiar filosofía. No sabía alemán, cuenta la leyenda, y mientras dice que como Hegel no se puede entender más de una página por día, le servía muy bien para de paso ir estudiando el alemán. Bueno, y acá hay una comparación, que yo no voy a, digamos, yo doy un seminario en Flaxo sobre Byung-Chul Han y Marx, pero acá es simplemente para hacer un ingreso a la relación que existe en lo que siempre hemos hablado en el registro marxista, que se ha ampliado en el discurso sociológico, que es el tema de la explotación, ¿no? De la explotación en el trabajo, para hablarnos, Byung-Chul Han, del fenómeno de la autoexplotación. Esa forma que Byung-Chul Han dice que nos autoexplotamos cuando, es decir, nos autoexplotamos y sentimos que nos estamos realizando. Dos momentos del capitalismo, entonces podemos decir. Uno es el momento de la explotación, y Byung-Chul Han ahora incorpora en una sociedad capitalista, en el momento del neoliberalismo, que él considera que estamos viviendo en una época signada por esta forma que se ha llamado neoliberalismo, el capitalismo contemporáneo, de la autoexplotación. Bueno, uno podría decir, digamos, cerrando esta primera introducción al autor, somos los amos de nuestra propia esclavitud cuando al extraernos la plusvalía metafísica absoluta de sí y para sí, reproducimos nuestra fuerza de trabajo para continuar en la cadena de montaje existencial de una situación de autoexplotación. ¿Sí? Traducimos un poco, hemos tratado de traducir la cuestión de la alienación marxista en el fenómeno de la autoexplotación de la sociedad de rendimiento de lo que nos habla Byung-Chul Han. Bueno, Luhmann nos dice que cada presente que vivimos es la consecuencia de decisiones tomadas en el pasado, ¿no es cierto? Es decir, si bien la sociología, nadie podemos saber nada acerca del futuro, esto es, digamos, la capacidad predictiva que puede tener la ciencia, y entre las ciencias, por supuesto, la sociología, que nace bajo la consigna comteana de saber para prever, podemos advertir que, como bien dice Luhmann, el futuro es la probabilidad de lo improbable. Es decir, si nosotros tomamos un acontecimiento del presente, nos damos cuenta que en realidad ese presente, y si vemos la historia lo vamos a ver con bastante claridad, ese presente es la consecuencia de decisiones que se han tomado en un pasado, ¿no? Es decir, es muy importante esta cuestión que nos hace poner a la sociología dentro de la ciencia y la ciencia pensada en términos de capacidad predictiva. Ahora, con esta capacidad predictiva tenemos bastantes problemas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco sobre esta cuestión de la capacidad predictiva y la posibilidad de alcanzar alcanzar la comprensión del ego cuando la ciencia hace predicciones. Y por lo tanto, en este mismo registro, cada presente tiene un pasado que se le adecua, dice Luhmann, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en las tres dimensiones del sentido que nos da Luhmann, objetiva, social y temporal, también la dimensión temporal depende en última instancia del lugar en que se encuentre el observador y que construya la relación con el tiempo. Bueno, entonces partimos de esta introducción general que hicimos para llegar a los 3 puntos que vamos a dar cuenta durante esta conferencia. Bueno, esta sociedad global en la que vivimos, podemos advertir que tiene un modo de producción dominante o adominante, como decía Althusser, no importa eso, pero importa. Un modo de producción dominante que es el capitalismo. Todos, digamos, sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Apropiación privada de los medios de producción,
venta de la fuerza de trabajo. El trabajo se presenta también como una mercancía en un espacio como es el mercado. Esto básicamente, explotación formal, explotación racional del trabajo formalmente libre, como decía Weber, ¿no? Un lugar donde hay un espacio llamado mercado en donde los precios, siguiendo a Giddens, trabajando sobre estos dos autores, podemos decir que se trata de un sistema económico de intercambio en donde los precios son una suerte de señal simbólica tanto para productores como para consumidores, y toda la dinámica del capitalismo con sus distintas variantes, ¿no es cierto? Y sus diferencias en la historia, pero que parece que es un sistema económico, un modo de producción con el que vamos a convivir muchísimo tiempo todavía. Si hacemos una proyección, una predicción, podemos decir que con los elementos que tenemos a disposición, podemos decir que es un modo de producción que va a continuar. Modo de producción capitalista convive, digamos, con una sociedad de sistemas funcionalmente diferenciados. Cada uno de esos sistemas son sistemas de sentido que mediante el sentido se diferencian del entorno. Entonces, tenemos sistema económico, el sistema social, el sistema religioso, el sistema arte, ¿no? Son distintos sistemas que se comprenden, digamos así, por autorreferencia y logran ser comprendidos por otros sistemas por acoplamientos estructurales entre los sistemas. Es decir, hay situaciones en donde hay intercambios entre los sistemas, en donde hay situaciones, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es muy útil, el del arte y el de la economía, ¿no? Para hacer una transacción económica de una obra de arte, esta obra de arte tiene que tener un valor dentro del sistema arte y dentro del sistema económico. La posibilidad de vender una obra de arte tiene que ver precisamente con un acoplamiento estructural entre el sistema económico y el sistema arte para el caso. Y el elemento nuevo que incorporamos, digamos, en estas reflexiones, la primera reflexión que uno podría llegar a hacer cuando habla de modo de producción capitalista, esta idea de modo de producción capitalista en sede marxiana, con sistemas funcionalmente diferenciados, obviamente, dentro de la prosa lumaniana, podemos decir, solamente es posible una sociedad de sistemas funcionalmente diferenciadas en la sociedad capitalista, es decir, llegado el momento de vivir en una sociedad socialista, ¿no? ¿Existen los sistemas funcionalmente diferenciados en una sociedad socialista, digamos? Que también, digamos, una sociedad socialista, pienso en una sociedad global socialista, ¿no es cierto? Así como tenemos una sociedad global capitalista, pensemos en una sociedad global socialista. Una sociedad global socialista, también existiría la diferenciación funcional de sistemas funcionalmente diferenciados. Bueno, es una pregunta que surgió también en un compañero Velázquez de Chile, esta pregunta en las últimas jornadas que hemos organizado con la cátedra de Niklas Luhmann en la sociología de la modernidad. Bueno, la pregunta es, bueno, la sociedad funcionalmente diferenciada, ¿no? Tenemos el derecho, tenemos la economía, tenemos el arte, cada uno hace sus propias observaciones, sus propias operaciones, ¿no? Cobra sentido en el interior del sistema, a su vez también tiene que ser traducido fuera del sistema. Esta situación de diferenciación funcional, ¿es exclusiva del capitalismo? Bueno, es una pregunta para una tesis, ¿no? Por ejemplo, o para un trabajo de investigación. Y por otra parte, la sociedad viral. Ahora vamos a hablar un poco más de esta sociedad viral, un poquito más adelante, pero en principio digamos que para digamos, avanzar un poquito en el desarrollo, digamos que ha habido un retorno de la sociedad viral de los años 50, donde convivía, digamos, la presencia de los virus, la sociedad inmunológica que llama Byung-Chul Han, junto con la presencia de la Guerra Fría. En gran parte esta sociedad viral vuelve a aparecernos
algo así como la compulsión a la repetición del 18 brumario, ¿no? En parte se parece esta cuestión de la cuestión de una sociedad viral que tiene, digamos, que tiene un virus que todavía no ha podido inmunizarlo, si bien ha podido ponerle algunos frenos, juntamente con una, digamos, con una suerte de anticomunismo que está dando vuelta en los medios, una cosa rara. En la Argentina se siente mucho esto, ¿no? Los viajes del presidente a Rusia, empezaron a hacer esta fantasía del comunismo, esta cosa que aparece de alguna manera y además amenazados por una guerra, ¿no? O sea que es una situación que en gran parte uno podría decir que bueno, volvemos a esto que decíamos hace un instante, ¿no? Todo presente tiene un pasado que se le adecua, entonces uno puede decir, establecer una relación entre aquello que acabamos de decir, de aquella sociedad viral de mi niñez, con la sociedad viral contemporánea, que también aparece la problemática de la guerra, nuevamente, la propaganda, el asunto del comunismo y con un virus, ¿no? O sea que es un punto bastante parecido. Bueno, esta sociedad viral, pero vamos a volver un poquito más sobre la sociedad viral, pero me gusta a veces adelantar un poco temas como para después, cuando se retoman, ya haya cierta base sobre lo que estamos diciendo. Bueno, entonces en esta sociedad global, funcionalmente diferenciada, esta sociedad de sistemas autopoiéticos, funcionalmente diferenciados, la pregunta es, ¿de qué manera afecta cada situación por la que atravesamos a cada uno de los sistemas funcionalmente diferenciados? Es decir, no hay una relación cibernética entre los sistemas, ¿no? Cada uno de los sistemas, lo vimos en la pandemia, por eso puse la pandemia ahí entre paréntesis, hemos visto que los sistemas tienen comportamientos diferentes ante una situación de amenaza, que a su vez esta amenaza tiene que ver con la posibilidad de la percepción social de la amenaza para que la amenaza se convierta en riesgo. Bueno, tenemos la cuestión de que no todos los sistemas están afectados de la misma manera y en el mismo momento temporal, digamos, ¿no? Sí, esta situación la hemos visto en la pandemia. La economía se pudo haber visto lesionada en algunas áreas de la economía, en otras áreas no. No sabemos exactamente cómo, después de la pandemia, cuando realmente, en términos concretos, empezamos a hablar realmente de la pospandemia y no de manera imaginaria, como a veces se habla actualmente, cuando entremos en la pospandemia, ¿cómo va a ser el proceso de reestructuración del capitalismo mundial? Esta es una gran pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Porque evidentemente la pandemia no afectó de la misma manera y hubo ganadores y perdedores como siempre dentro del capitalismo. Y precisamente también en relación a esto que decíamos, modo de presión capitalista, los sistemas funcionalmente diferenciados fueron afectados de manera diversa en esta situación. Por supuesto que hay sistemas que han, digamos, aparecido en su importancia, como es el sistema científico, ¿no? Todos de alguna manera empezamos a pensar en términos de, bueno, ¿qué está haciendo la ciencia para poder resolver este problema? El sistema científico se valorizó. Bueno, y cada uno podría hacer un análisis. Hay un trabajo muy interesante de Sergio Piñulio Ocampo, adjunto de la materia Niklas Luhmann y la sociología de la modernidad, que lo pueden googlear, que trabaja sobre cómo los distintos sistemas han sido afectados de manera distinta durante este periodo de la pandemia. Lo interesante de esto, y acá vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la diferencia que nosotros podemos tener como sociólogos, como sociólogas, dentro de, por ejemplo, la teoría sistémica, con un autor como Byung-Chul Han, que es un filósofo. En nuestra postura sistémica no es una postura distópica. A veces los sociólogos, las sociólogas, tenemos la tentación distopista, ¿no? Es decir, enseguida empezamos inspirados por alguna pieza de literatura o inspirados por alguna película, como la última película No miren arriba, bueno, empezamos a especular y a hacer una suerte de futurología sobre lo que puede llegar a suceder. Esto en realidad no es exactamente lo que la sociología y por otra parte la teoría de sistemas es lo que puede aportar al conocimiento de la sociedad, al autoconocimiento de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, ¿qué es lo que tenemos a mano? Precisamente el
punto de esta cuestión, en el párrafo anterior, relacionado intensamente con la segunda parte, es esto, ¿no? Que precisamente en una situación donde más de uno empezó a hablar de la distopía, vivimos en una distopía, bueno, la teoría de sistemas puede advertir que en realidad no es todo que está afectado de la misma manera en el mismo momento, ¿no? Es decir, hay una suerte de, digamos, yo creo que tenemos también una tendencia, los sociólogos, las sociólogas, a dar ejemplos de las series, dar ejemplos de las películas, lo cual es en parte ayuda para nuestro conocimiento, solo en parte. Y a propósito de esto, entonces, les recomiendo dos textos sobre este tema, a propósito de la distopía. Byung-Chul Han, en el último texto, No Cosas, nos habla de un momento, que estamos en un momento de desmaterialización del mundo. Es decir, los objetos cada vez, según Byung-Chul Han, pierden su razón de ser, su esencia, por decirlo en términos filosóficos, ¿no? La esencia, el objeto, las cosas, el mundo de los objetos va perdiendo, el mundo está perdiendo cuerpo, ¿no? Solamente los objetos son importantes por la información que tienen, más que el objeto en sí, digamos. Por eso que Byung-Chul Han, digamos, es un gran romántico que vive recorriendo los anticuarios en Berlín, mirando los objetos que ya no se usan, una suerte de añoranza del pasado que aparece fuerte en su prosa más de una vez. Bueno, en este libro, No Cosas, nos presenta esta cuestión de hacia dónde va la sociedad, que es a la desmaterialización, es decir, cada vez más, menos presencia de objetos tal como nosotros lo hemos conocido, ¿no? El objeto cada vez pierde más valor, ¿no? Es decir, cada vez es menos material el mundo. Y a propósito de esto, cuando comienza el libro, Byung-Chul Han, el No Cosas, cita la distopía de la japonesa Yoko Ogawa, que se llama La Policía de la Memoria, que es precisamente una historia de una isla en donde precisamente se empieza a desmaterializar. Y la policía de la memoria se ocupa de perseguir a los memoriosos y a las memoriosas. Bueno, es una novela muy interesante, es una distopía. Pero claro, la distopía es un lugar de la literatura, a la que Byung-Chul Han recurre para expresar lo que está diciendo, ¿no? Es muy interesante cómo trabajar sobre la literatura y cómo las advertencias para la sociología sobre la tentación distopista, como dije hace un rato. Pero estos dos libros son muy interesantes para ver cómo funciona un filósofo mirando el mundo, diciendo y advirtiendo sobre lo que puede llegar a pasar, que es la desmaterialización del mundo. Uno en realidad podría refutar esto con que en realidad desmaterialización, cada vez hay más objetos en realidad, pero no importa. Él está pensando siguiendo su desarrollo, que tiene que ver con esta idea de la presencia activa que tenemos en las redes y demás, esta suerte de cada vez menos materialización en el mundo. Bueno, y pone como ejemplo esta novela, que es muy linda la novela, es muy interesante, muy rica, pero por supuesto que es un ejemplo de la literatura. No Cosas, desmaterialización del mundo, otra de las hipótesis fuertes que dio Byung-Chul Han en el último texto, y su recurso a la literatura para ejemplificar. Al comienzo del texto, yo compré No Cosas, empecé a leer y me fui a comprar inmediatamente el libro que señalaba Byung-Chul Han en la primera página, ¿no? Esta distopía de la policía de la memoria. Bueno, una cuestión en donde, siguiendo esta idea, ¿no? Una cosa interesante en la que pueden coincidir Luhmann y Byung-Chul Han, a propósito de, bueno, cuáles pueden ser las perspectivas de cambio de esta sociedad capitalista, funcionalmente diferenciada, con todo lo que esto implica. Tanto Byung-Chul Han como Luhmann piensan que estas sociedades son altamente integradas, ¿no? Son sociedades altamente integradas. Es decir, las posibilidades de conflicto están bastante reguladas, absorbidas por el sistema, y en el caso de Byung-Chul Han, como vamos a ver un poquito más adelante, las situaciones de conflicto son de carácter implosivo. Es decir, como estamos en una época de carácter neuronal, ahora vamos a ver esto de la sociedad viral y la sociedad neuronal,
Nosotros estamos ahora viviendo en la sociedad neuronal porque todas las patologías que nos afectan, el síndrome de falta de atención, la depresión, la cabeza quemada, todos esos son, digamos, los síntomas de una época de autoexplotación, ¿no? Donde en realidad el fracaso es algo que nos afecta y nos hace responsables de nosotros mismos de manera absoluta. Es decir, no podemos generar un proyecto alternativo con los otros y las otras, porque cada vez que nos sucede algo, en lugar de buscar al semejante o a la semejante que le está pasando algo parecido, implotamos y nos medicamos. Esta es la idea básica de Byung-Chul Han a propósito del carácter de las sociedades altamente integradas, que es la sociedad neuronal en la que vivimos, que a su vez ahora vamos a ver un poquito más adelante, en más detalle, cómo vivíamos en una sociedad viral. Byung-Chul Han escribe en La sociedad del rendimiento, ya aparece esta idea que ya estamos en una sociedad neuronal superando la sociedad viral, pero como apareció la coronavirus, de manera muy inteligente, inmediatamente Byung-Chul Han salió a decir que habíamos retornado a la sociedad viral. Bueno, la integración social. La moral no alcanza para ser límite de lo social. Acá hay una suerte de coincidencia que Byung-Chul Han y Luhmann podrían estar de acuerdo, ¿no? La moral no alcanza para... Hay temas que tienen con la estima, con las emociones, que un poco se ha puesto nuevamente en el tapete esta idea si nos manejamos más por la razón o nos manejamos más por la emoción. Ha vuelto ese tema en forma recurrente, aparece en la historia esta crisis de la razón, esta crítica de la razón, y bueno, precisamente la integración societaria ya es probable que estemos superando la idea de anomia de Durkheim para dar cuenta que la integración social se puede producir en una situación, a lo mejor, pensada en términos de Durkheim, de anomia, utilizando otros recursos para no perder la integración societaria, digamos, ¿no? Este es un punto. Y la diapositiva anterior es un poquito, digamos, a ver, un poquito bastante gráfica de lo que queríamos decir con sociedades altamente integradas. Se puede convivir una situación digamos, de lujo, de esplendor, de riqueza, con las situaciones de miseria más absoluta, ¿no? Y la sociedad está integrada, digamos, ¿no? No es que haya una crisis una crisis de la sociedad funcionalmente diferenciada. Es decir, cualquier amenaza que pueda aparecer, como por ejemplo la pandemia, no amenaza el carácter de una sociedad funcionalmente diferenciada. Por ejemplo, ¿no? Bueno, digamos que entonces lo que señala Luhmann es que la sociedad se maneja con grandes paradojas, ¿no es cierto? Es decir, una de las grandes paradojas que señala Luhmann en su análisis, en su pensamiento, es la paradoja del crecimiento y la destrucción de la cuestión de carácter ecológica. Es decir, todavía no hemos podido encontrar la forma de poder crecer económicamente, por decirlo de un término un poquito general, como el de crecimiento económico, sin deteriorar de manera creciente la naturaleza. Esta es una gran paradoja que tiene la sociedad funcionalmente diferenciada y también, por supuesto, la sociedad capitalista. Bueno, la otra paradoja que nos hemos enfrentado durante toda la pandemia es la discusión acerca de cómo determinamos, digamos, cómo vamos a organizar el mundo del trabajo en la sociedad viral, de acuerdo a qué sistema funcionalmente diferenciado va a marcar las pautas de organización societaria, cuando en realidad todavía vemos que los contagios, por ejemplo, en el caso de la pandemia, continúan. ¿Cómo vamos a organizar el mundo del trabajo?
¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir, digamos, vamos a abrir la presencialidad de manera discriminada porque el sistema económico manda sobre el sistema científico sobre esto, o sobre el sistema de salud manda sobre eso. Bueno, estas son las grandes paradojas, ¿no es cierto? Las grandes paradojas de la sociedad. Es decir, una sociedad contemporánea, modo de producción capitalista, funcionalmente diferenciada, viral, que todavía no encuentra la forma de articular la vida de las personas, por decirlo de una manera un poco general, con el desarrollo económico, la estabilidad económica, el desarrollo material. Bueno, grandes paradojas. Cuando uno dice, la vida está por encima de todo, bueno, no tanto está la vida por encima de todos. No es para tanto esta idea de que la vida está por encima de todo. En los hechos no está por encima de todo, objetivamente, ¿no? Bueno, esto, a ver, si uno quiere buscar precedentes de esta idea acerca del capitalismo y la destrucción, hay textos interesantes de Marx en donde nos dice que el capitalismo solamente puede desarrollarse si aniquila naturaleza y personas, ¿no? Digamos, esto es un poco lo que ya el marxismo advertía, aunque no ha desarrollado tanto Marx este tema del desastre ecológico. Bueno, en realidad ninguno de los clásicos lo desarrolló. ¿Se acuerdan ese libro, Las consecuencias de la modernidad? Las consecuencias imprevistas de la modernidad. En una de las consecuencias, Giddens plantea, una de las consecuencias es precisamente que no habían advertido para nada los clásicos de la teoría sociológica el desastre ecológico. Bien, bueno. Bueno, lo importante de todo esto, y por eso mismo esta idea de la distancia con el distopismo, ustedes saben que hay el tema, una de las cuestiones centrales de la prosa lumaniana es el lugar del observador, ¿no? ¿Dónde estamos cuando observamos? Bueno, principalmente las observaciones sobre la sociedad las hacemos dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Y entonces se ven y describe la sociedad dentro de la sociedad. Y por lo tanto, en ese sentido se presenta como una ciencia y no puede tener otro fundamento, pero también depende del apoyo y el reconocimiento de sus éxitos en la sociedad, ¿no? Porque acá ya no está el tema, ¿se acuerda? Ayer estábamos hablando del tema de el tema de la sabiduría y la imprenta como aquel primer elemento que digamos, frena la importancia de la sabiduría para la cuestión de la información, el desarrollo de la investigación, el retomar una investigación y seguirla adelante, informar más que nada. Bueno, toda esta cuestión que el pensamiento moderno y la ciencia son parte de todo estas grandes transformaciones en la ciencia y en su observación en la sociedad, que son observaciones siempre de segundo grado, ¿no es cierto? Son observaciones de observaciones. Bueno, estos sistemas funcionalmente diferenciados, siguiendo el desarrollo de la teoría lumaniana, no hay entre los sistemas funcionalmente diferenciados, no hay una relación cibernética, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir esto? Que lo que sucede en uno no altera de manera automática a los otros sistemas. Bueno, precisamente, una de las paradojas de la cuestión sistema-entorno es que, bueno, puede desarrollarse el sistema económico capitalista aún deteriorando la cuestión ecológica. Bueno, estas cuestiones, no hay una relación entre ellos, una relación cibernética, y quiere decir esto que no afectan, no sucede, lo que sucede en uno no altera necesariamente de manera automática a los otros sistemas. Bueno, y acá digamos que esto le puse ahí esta idea de postmarxismo, ¿no? ¿Cómo se produce en esta sociedad capitalista funcionalmente diferenciada y ahora con el elemento binal? ¿Cómo aparece la cuestión de la fuerza de trabajo?
por decirlo de una manera marxiana. ¿Cómo aparece, cómo aparece la fuerza de trabajo tematizada en esta sociedad funcionalmente diferenciada, en modo de producción capitalista, en el neoliberalismo contemporáneo, mirado desde los ojos de un filósofo como Byung-Chul Han? Es decir, la explotación ya no se vive como alienación y desrealización, sino precisamente se vive como autorrealización. Es decir, me exploto, me autoexploto y me siento realizado en esta autoexplotación, ¿no? Bueno, acá hay digamos, en la fotografía que pueden observar, todo lo que tiene que ver con el home office, el alquiler de oficinas para el home office, que estuvo bastante de moda hace un tiempo atrás, donde estaba la consigna, gracias a Dios es lunes, ¿no? Es decir, esta idea de que el trabajo es el lugar de realización, razón por la cual, como dijimos hace un rato en esta misma jornada, en esta misma intervención, que en la medida que trabajo y no si fracaso, si me va mal, si pierdo el trabajo, si estoy desempleado, desempleada, esto implota, ¿no? Una sociedad neuronal en este sentido, ¿no? Esto implota, no permite una articulación, una articulación entre lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando al semejante para un proyecto en común. Bueno, precisamente en el caso de Byung-Chul Han nos dice que el neoliberalismo va de la revolución a la depresión, dice Byung-Chul Han, ¿no? Sí, de encontrar un proyecto revolucionario para llevar a cabo un proceso de transformaciones sociales. No, ahora esta crisis, por decirlo de alguna manera, esta situación de estrés, de síndrome de falta de atención, de depresión, implota en el sujeto, ¿no? Se ve imposibilitado de encontrar la relación con el otro, con la otra, que es otro de los grandes temas que Byung-Chul Han analiza, esta pérdida de noción de la existencia del otro, de las otras, en una sociedad profundamente narcisista. Bueno, este es un poquito lo que, metafórico, ¿no? Este chiste, hacemos la revolución, no puedo porque no tengo internet. Es un poco paradigmático en gran parte de todo el razonamiento de Byung-Chul Han sobre esto, ¿no? Es decir, estamos tan dependiendo de la tecnología, tan dependiendo de los sistemas, que cualquier posibilidad de cambio, de transformación, se nos hace imposible de visualizar si no estamos adentro de las redes, que en gran parte las redes tienen que ver con esto que Byung-Chul Han, la idea del panóptico digital, ¿no? Veamos un poquito qué es esto del panóptico digital en Byung-Chul Han. Ustedes saben que el panóptico es una figura de las cárceles en la sociedad disciplinaria. Es sociedad disciplinaria, ¿no? Vamos a aclarar un poquitito esto. Aquellas dos sociedades donde el individuo pasaba su día de espacio cerrado a espacio cerrado. De la familia a la escuela, de la escuela al hospital, del hospital podría ser la cárcel como la fábrica y la cárcel como lugares paradigmáticos de la sociedad disciplinaria, espacios de encierro. Bueno, yo vivo muy cerca, en Recoleta, vivo cerca de la que era la cárcel de Las Heras, la penitenciaría de Las Heras, ahí donde fusilaron a Severino Di Giovanni, que hace poco se conmemoró el otro aniversario del fusilamiento. También se fusiló al general Valle, un general golpista después de la Revolución Libertadora del 55 en la Argentina, contra el general Perón. Él hizo un golpe contra el golpe que volteó a Perón, y bueno, fue fusilado también ahí. En ese lugar existía un panóptico. El panóptico, lástima que no puse ninguna figura acá, me olvidé, se me pasó. Es una estructura radial en donde el que controla, el carcelero, por decirlo de alguna manera, puede ver sin ser visto, ¿no? Pero hay una centralidad, una estructura radial que el que está observando observa sin ser observado. Bueno, nosotros, Byung-Chul Han nos trae
la idea de que estamos en un panóptico digital. Si hemos democratizado el control, ¿no? Es decir, por las redes todos sabemos de alguna manera, y si lo intentamos, cada vez sabemos más acerca de qué está haciendo en cada momento una persona. Sí, dice Byung-Chul Han, que nos hemos preocupado más por saber dónde está una persona que qué le pasa a las personas. Es interesante esto, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver bastante con esta idea de que estamos metidos en una red, hacemos la revolución. Me colgué, no se me colgó el sistema, o sea, no tengo sistema para hacer la revolución, como si la única manera, digamos, sería dentro de la misma lógica que pone, digamos, en última instancia, el formato del capitalismo, la sociedad funcionalmente diferenciada, etc. Bien. Y, digamos, la depresión, ¿no? La depresión, como el otro, digamos, la forma, digamos, que hoy nos dice Byung-Chul Han que pasamos de la revolución a la depresión, y esta, digamos, es una imagen interesante donde durante la pandemia, sobre todo en la época donde la presencialidad empezó a reducirse mucho, las sesiones de análisis vía remota, que todavía hay vía remota, se ha mantenido la vía remota precisamente porque todavía la pandemia está presente. Y acá, por ejemplo, tres momentos distintos de análisis sobre la pandemia, sintetizados, ¿no? Tres momentos. Que, digamos, tenía lo de CISEC, digamos, no viene al caso lo de CISEC, pero, digamos, ya que en parte hablamos también del marxismo, vamos a ver un poquito, por ejemplo, cómo, mirada en la pandemia, desde la teoría de sistemas sociales, funcionalmente diferenciados, autopoéticos, cómo se veía en términos generales, muy generales, el problema de la pandemia en la teoría de sistemas, en Byung-Chul Han, y un autor de izquierda marxista como Zizek. Luhmann, digamos, la teoría de sistemas, digamos que no altera la sociedad global, en tanto sociedad de sistemas socialmente autorreferenciales, autoproyecticos, funcionalmente diferenciados. Es decir, a la sociedad como tal, el formato de la sociedad global funcionalmente diferenciada no estaba amenazado en ningún momento, te lo dijeron un montón de colegas sobre este tema, que la sociedad, la forma de la sociedad funcionalmente diferenciada no se alteraba en la pandemia. Y en verdad no se alteró con la pandemia. No, es más, hubo algunas, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Por otra parte, otra postura, que quería decir algo sobre la distopía y la utopía, ¿no? Digamos, cuando empezó la pandemia empezamos a decir un montón de cosas, ¿no? En gran parte es cierto que la vida se nos transformó fuerte y no sabemos exactamente las consecuencias de esa transformación en la que nuestra vida fue afectada y sigue afectada en la pandemia, ¿no? Pero algunos empezaron a especular, bueno, vamos a ser mejores personas después de la pandemia, pero bueno, se demostró que no necesariamente se es mejor persona porque se atraviesa una crisis de este orden, ¿no? Bueno, entonces, una de las cuestiones interesantes que decía Byung-Chul Han, que es muy significativo, esta reflexión del filósofo durante la pandemia. Ahora vamos a ver un poquito esta cuestión de la sociedad viral, un poquito con más detalle, el retorno a la sociedad viral que señala Byung-Chul Han, que no altera el capitalismo, digamos. Esto es lo que dijo Byung-Chul Han de entrada, ¿no? El capitalismo, bueno, así como nosotros los sistémicos, ¿no? Podemos decir que la sociedad funcionalmente diferenciada sigue existiendo con la pandemia, o seguía existiendo con la pandemia y sigue existiendo. Byung-Chul Han nos dice también en ese mismo registro que no altera el capitalismo. El capitalismo sigue, y sigue operando de una manera bastante parecida, ¿no? En el cierto sentido. Si vamos a una mirada ortodoxa sobre el capitalismo, ¿no? Explotación, venta de fuerza de trabajo, sobreexplotación, autoexplotación, o como lo querramos llamar, bueno, el fenómeno sigue existiendo, digamos, ¿no?
Y es más, además hay cosas que se han demostrado muy interesantes. Bueno, la idea de hegemonía de Gramsci, ¿no? Es muy interesante porque tanto, digamos, tanto el capitalista como el obrero, la obrera, tenían un discurso parecido en la pandemia por momentos. Es decir, no se puede parar de trabajar. Este es un ejemplo típico de la hegemonía, ¿no? Tomar la idea de la clase dominante como propia. Este es un ejemplo perfecto, ¿no? Está bien, a mí me va a decir, bueno, pero profesor, hay que ir a trabajar. No, precisamente. La hegemonía tiene que ver con eso, con que te construye un sentido del deber, la hegemonía. Un sentido del placer, un sentido del deber, ¿no es cierto? Digamos, de refutaciones, están acostadas las refutaciones en la hegemonía. Bueno, todas esas cosas que hemos aprendido, que no es tema de hoy la hegemonía, pero se nos filtra el tema inexorablemente cuando decimos que en términos del capitalismo, por ejemplo, siguiendo a Byung-Chul Han, en la pandemia no se alteró el capitalismo y alentó, dice Byung-Chul Han, dice que el neoliberalismo demuestra que en realidad no es el más eficaz para luchar contra un virus como la coronavirus, que la libertad tal como la entendemos los occidentales no es la mejor manera. Bueno, hemos tenido todo un montón de discusiones acerca de la cuestión de la libertad, en la Argentina apareció muy fuerte, y bueno, en el mundo entero ha aparecido esta idea de la libertad, que no quiero vacunar, bueno, aparecen todo un montón de cuestiones que tienen que ver con las formas que la idea de libertad ha tomado en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, dice Byung, bueno, en realidad no es la mejor forma, porque los países, los modelos autoritarios de Estado, a la manera de Corea del Sur y de China, han sido los más eficaces para luchar contra la pandemia en primera instancia, ¿no? Ahora bien, estos modelos, dice Byung-Chul Han, haciendo predicciones, poniéndose un poco en una posición distopista, pueden ser exportables al mundo entero, ¿no? Bueno, en parte tenemos algunas cosas parecidas a las primeras implementaciones técnicas que hicieron estos países como Corea del Sur, China, las aplicaciones que tenemos en el celular, que nos tenemos que tomar la fiebre, tienen bastante que ver con esas aplicaciones que tenían los chinos o los coreanos, porque hay diferencia que los chinos y los coreanos informaban en serio, y cuando informaban, bueno, te pasaba a buscar la ambulancia si estabas con coronavirus y te sacaba del trabajo, digamos, ¿no? No había una decisión individual una vez que vos te mandabas en la aplicación cómo estabas. Bueno, esto, digamos, demostró ser, dice Byung-Chul Han, una manera eficaz de luchar en primera instancia contra la pandemia. Mientras que Zizek, esta sería una posición más de carácter distópica, si se quiere, la de Byung-Chul Han, ¿no? Tenemos una postura sistémica, una postura distópica y una postura utópica, como la de Zizek, que decía que esta pandemia nos iba a llevar a un nuevo comunismo, un comunismo oscuro, íbamos a descubrir, digamos, que el capitalismo ya no funcionaba más. Bueno, aseveraciones un poco generales que tienen que ver con una mirada utópica del mundo por parte de Zizek. Bueno, entonces, un poquito, profundizando un poquitito más sobre el mismo tema, sobre la cuestión del neoliberalismo, el carácter del conflicto en el neoliberalismo, volviendo sobre los pasos de Byung-Chul Han acerca de la implosión subjetiva que implica el sujeto, el individuo en el neoliberalismo, el carácter estabilizador del sistema, ¿no? Ya no es represor, sino seductor, es decir, cautivador. Cada uno es amo y esclavo, y la lucha de clases se convierte en una lucha interna consigo mismo, ¿no? Dice Byung-Chul Han, ¿no? Es decir, la reproducción sistémica, podríamos decir así, la reproducción sistémica se produce porque en realidad está en el mismo individuo esta cuestión. Esta es la idea de Byung-Chul Han, un filósofo que, digamos, por momentos tiene un sesgo subjetivista a su mirada, por supuesto, ¿no?
Muy inteligente, muy claro, que nos sirve mucho para ver, bueno, cómo un ser que padece en condiciones ideales, vamos a decir, ¿no? Cómo puede mirar el mundo de hoy desde una posición filosófica, diciendo que lo que está en crisis es el pensamiento, el ocio, el aburrimiento profundo, todas esas cosas que son necesarias para la vida y la condición humana, que es la presencia de la filosofía en todos y todas, ¿no? Esta es un poquito la postura de Byung-Chul Han, ¿no? Y hablando de Byung-Chul Han y de Luhmann en relación a cuándo puede estallar, digamos así, una sociedad funcionalmente diferenciada, una sociedad de rendimiento a la manera de la que nos habla Byung-Chul Han, bueno, tendría que pasar una catástrofe, ¿no? Para que se anule las posibilidades de sentido, en el caso de Luhmann, tendría que venir una catástrofe. Bueno, en parte coinciden en un sentido, ¿no? Byung-Chul Han pone el ejemplo de que esto se puede llegar a terminar cuando suceda algo parecido. De nuevo, la presencia del arte, la poesía, el cine, en este caso, cuando cita la película Melancolía, en donde la heroína de la película descubre el sentido de la vida cuando se está por acabar el mundo, ¿no? Una cosa parecida a No mires arriba. Pero bueno, una vez que uno dice, uy, mira, se viene el fin del mundo, hay cuántas cosas podía haber hecho, lo que nos pasa siempre, en realidad es una cosa casi del sentido común, ¿no? Ay, ¿por qué no disfruté más ahora que tengo este dolor? ¿Por qué no disfruté más los momentos de placer? Bueno, pero esa es la condición humana. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero en ese punto hay una suerte de coincidencia, que el sentido se terminaría y la posibilidad de diferenciarse el tema en torno, si se acaba el mundo, digamos. De alguna manera, Byung-Chul Han está diciendo algo parecido también a Luhmann en este punto, ¿no es cierto? En esta idea de que solo una catástrofe, digamos así, alteraría, y una catástrofe de dimensiones altamente significativas, ¿no? Bueno, una invasión extraterrestre, un meteorito, no sabemos exactamente en qué estaríamos pensando, pero solamente así pareciera ser que se pueden acabar cosas como la sociedad funcionalmente diferenciada o como además a lo mejor el capitalismo, ¿no? Parece que muy interesante, ¿no? La última película esta de No mires arriba, que en realidad se piensa más, ya a esta altura se piensa más en el meteorito que en la clase obrera revolucionaria, ¿no? Es un peligro mayor ya un meteorito hipotético que es la clase obrera organizada. Con lo cual, digamos, sí, es cierto que los proyectos de transformación de ese orden están un poquito en deuda. Pero bueno, esta es otra discusión, otra conferencia que a lo mejor damos en otro momento. Bueno, entonces, para dar un poquito más sobre el retorno a la sociedad viral, digamos, ha retornado a la sociedad viral, en la sociedad de rendimiento, se sigue, si sigue siendo entonces la del rendimiento una sociedad de trabajo como disciplinaria, la presencia del animal laborans, es decir, el animal que tiene que trabajar en realidad para reproducir su propia existencia, más allá de la producción de objetos, ¿no? Y se explota a sí mismo, dice Byung-Chul Han, de manera voluntaria. Es un depresivo, víctima y verdugo, se encuentra en guerra consigo mismo, y el depresivo es el inválido de esta guerra interiorizada, nos dice Byung-Chul Han, ¿no? Bueno, y a propósito de esta de la sociedad viral, algunas cuestiones más acerca de la cuestión de qué significa esta idea de la sociedad viral, digamos que Byung-Chul Han dice que toda época, a propósito de la sociedad viral de la que nos habla en la sociedad de rendimiento, que es un texto en donde aún Byung-Chul Han nos dice que estamos ya en la sociedad neuronal, como le dije hace un rato, que ya ha superado la sociedad viral. Toda época, dice, tiene sus enfermedades emblemáticas, sus respectivas inmunidades. Esta época es neuronal, pone en crisis entonces las anteriores posibilidades curativas. Y esa época, digamos, lo que tenía
que ver con esa característica de sociedad viral 50-60, era la presencia de Guerra Fría, el anticomunismo, el terror a la penetración soviética, la invasión de lo extraño, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que recogió la ciencia ficción de la época también, ¿no? Bueno, es una sociedad positiva. En cambio, la sociedad actual, la neuronal, antes de decir, Byung-Chul Han, que había un retorno de la sociedad viral, la violencia hoy es de carácter neuronal, no es extraña al sistema, sino es una violencia sistémica, dice esta palabra, ¿no? Byung-Chul Han, violencia sistémica. La depresión y la hiperactividad son una expresión genuina de la masificación de esta positividad. Una sociedad que tiene que estar permanentemente en positivo, que no hay negatividad, ¿no es cierto? No hay otredad, no hay negatividad, nos dice Byung-Chul Han. Una época narcisista, desaparición del otro. El mundo se presenta como proyecciones de sí mismo. Es un infierno de lo igual. No hay experiencia erótica porque esta presupone asimetría, es una época que no tiene asimetría. Y otra cosa que le decía a propósito del panóptico digital, que acá está la diapositiva que ilustra un poco esta cuestión, no sabemos por qué la gente hace lo que hace, pero podemos seguirlas mirando qué es lo que hacen, ¿no? Esta es la característica de esta sociedad funcionalmente diferenciada, observada desde el punto de vista de un filósofo que se pone en el lugar de este individuo en torno de este sistema de Byung-Chul Han. Bueno, entonces uno podría decir que el individuo en tanto en torno del sistema el individuo es en torno del sistema y también padece ese sistema. Siguiendo a Byung-Chul Han, ¿no? Decir, que esta sociedad funcionalmente diferenciada, esta sociedad capitalista funcionalmente diferenciada, hace padecer al individuo estas situaciones que venimos hablando en el desarrollo. Bueno, entonces yo podría decir, digamos que yo tengo bastante suerte con las lecturas porque cuando empecé a leer Luhmann hace unos años atrás y un alumno que en esa época la materia que sigo dando, Sociología General, en ese programa estaba el texto Observaciones de la Modernidad, el capítulo de Racionalidad Europea que les hablé al comienzo de la clase, ¿no? Y en un momento este muchacho me dice, profesor, ¿por qué no da una materia sobre Luhmann en la facultad? Y yo le dije, mirá, la verdad que es un tema interesante, pero me voy a tener que poner a estudiar, porque la verdad que no. Solamente puse este texto en función del programa, que es un texto muy general acerca de la modernidad, que es el tema de la sociología general, tal como la encaro. Y entonces pensé un poco lo de Levi-Strauss. Levi-Strauss decía que no había leído Lacan y le preguntaron, ¿usted no va a leer? No, la verdad porque me llevaría 5 años estudiar Lacan y yo no sé si después no me gusta qué hago con esos 5 años de mi vida que hoy son casi imprescindibles. Bueno, pero bueno, yo me jugué, digamos, me puse a leer Luhmann y bueno, hicimos la materia y la llevamos adelante, tuvimos hermosas experiencias, los alumnos son hoy profesores, como en el caso de Sergio, que es el adjunto, de Sergio Pignoli, que es el adjunto y fue alumno mío de esa misma materia. Y también tuve suerte con Byung-Chul Han. En el lo empecé a leer en el 2014, 2013, en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no había lectores de Byung-Chul Han, digamos, ¿no? Yo hablaba de Byung-Chul Han, hablaba, escribía algunas cosas. Y bueno, no había receptividad, de golpe se puso de moda y bueno, entonces empezamos a hablar más de él, incorporé los seminarios, de un seminario en Flaxo, ahora arranco de nuevo un seminario en marzo sobre Byung-Chul Han y Marx, las cadenas radicales del panóptico digital, y bueno, tengo suerte con las lecturas, digamos, tengo suerte cuando elijo ciertas lecturas, la diosa fortuna parece que me ayuda. Bueno, entonces en este sentido, digamos que leímos Byung-Chul Han,
nos pareció pertinente, porque es un filósofo, bueno, insisto en esto, pero que habla y le pone nombres a la sociedad contemporánea, me pareció rico para incorporar en el bagaje intelectual de un sociólogo, de una socióloga, ¿no? Bueno, y que por eso digo que en parte uno puede decir que ayuda, la reflexión de Byung-Chul Han, ayuda a comprender el lugar del individuo en los sistemas de control, de rendimiento, y así, con su filosofía, sentar las bases, si se quiere, si puede avalarse de alguna base subjetiva de una teoría sistémica de la sociedad, ¿no? Si hay algún componente que pueda uno aportar sobre esto, sobre este observador, filósofo participante, este tipo ideal del padecer, como podemos decirle, ¿no? Es decir, bueno, observa una situación en una sociedad que la caracterizamos como capitalista, de sistema funcionalmente diferenciado. Bueno, ¿qué le pasa al individuo en esta sociedad? ¿Cómo padece el trabajo? ¿Cómo padece la vida? ¿Cómo padece las formas de exclusión? Bueno, las formas de exclusión y de inclusión que tiene esta sociedad. Bueno, toda esta cuestión me pareció pertinente que este autor, Byung-Chul Han, nos da cuenta. Bueno, y acá hay una cosa importante para marcar una diferencia que yo algo advertí al comienzo de la exposición, ¿no? Que Byung-Chul Han nos habla, como buen filósofo heideggeriano, la cosa que estamos arrojados en el mundo, ¿no? Que no hay sentido, ¿no? Que es un mundo sin sentido. Entonces él discute, Byung-Chul Han discute sobre esta idea de la problemática del sentido, diciendo que en realidad la aceleración en la que vivimos no nos lleva a la falta de sentido, sino que es precisamente la falta de sentido, del sentido, hablando del significado de la vida, estamos diciendo acá el sentido, ¿no? Una forma distinta de cómo hablamos del sentido en la teoría de sistemas, ¿no? Distinto, diferente. De sentido como significado de la vida, como razón de estar en el mundo. ¿Para qué estar? La problemática del estar en el mundo, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos? ¿No? Bueno, es un poco esta falta de sentido, esta angustia que nos produce la falta de sentido, no nos lleva a lo que Byung-Chul Han ve como ideal, a la reflexión sobre qué nos está sucediendo, qué nos está pasando. Si no, empezamos a correr aceleradamente hacia lugares que no sabemos dónde están, digamos. Salimos, digamos, estamos con el vértigo cotidiano, ¿no? Con el vértigo cotidiano. Por eso corremos porque no tenemos sentido. Ahora, la falta de sentido es sentido para la teoría de sistemas, digamos. No hay posibilidad de que no haya sentido, ¿no? No en el mismo sentido del que habla un filósofo como Byung, ¿no? Sino sentido como la posibilidad de producir diferencia. Y ahí entonces nosotros podemos decir, los sociólogos, sociólogas, sistémicos, sistémicas, que en realidad el sentido lo que nos permite no es significar, no es dar sentido a la vida. Lo que nos permite el sentido es diferenciar el sistema del entorno. Punto. Y en esa posibilidad de diferenciar sistema del entorno como un observador adentro de la sociedad, que describe a la sociedad dentro de la sociedad, podemos hacer tres diferencias de sentido. Objetiva, que nos permite diferenciar el mundo de los objetos, las cosas. Podemos decir también que tenemos una diferenciación temporal, lo que nos sucede, la construcción de la hora, que nos permite hablar de un infinito pasado, un infinito presente, y la dimensión del sentido social. ¿Es lo mismo el sentido para ego que el sentido para alter? Bueno, esto precisamente es la vieja crisis de los universales allá por el 1300 con Guillermo de Ockham, ¿no es cierto? Es decir, este problema de la diferenciación es el gran tránsito, si se quiere, de la Edad Media a la Edad Moderna, es la
problemática de la diferenciación, de la diferencia. Bueno, este sentido nos permite hacer diferenciaciones en tres niveles, tres dimensiones de sentido: objetiva, social y temporal. Por supuesto que los modernos, las modernas, la dimensión temporal de sentido, de momento, es la que nos hace distinguir esta época de otras épocas, ¿no? Es lo que nos dice Luhmann. En realidad, la racionalidad europea está al servicio de explicar una transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Bien. Entonces, en la dimensión temporal, de momento, hace posible que nos llamemos modernos y modernas, primera vez en la historia de la humanidad, que unos y unas nos llamamos a nosotros y a nosotras mismas con relación al tiempo, que por otra parte también está en cuestión esta idea del tiempo, porque de momento uno puede recorrer la prosa de San Agustín, la prosa de Marx, la prosa de Freud, la prosa de Proust, la prosa que se le ocurra, y va a encontrar que la única solución a la cuestión temporal es, en física, las diferencias de temperatura. Y para el pensamiento, la idea de alguien que está en el mundo y esta mirada subjetivista del pasar del tiempo, esas cosas que decimos que en realidad estamos pasando nosotros, no el tiempo, pero decimos el tiempo pasa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo mejor, como dice Rovelli en el libro El orden del tiempo, a lo mejor tenemos que cortarle la cabeza al tiempo como oportunamente se le cortó la cabeza al rey de Francia y Francia siguió existiendo. Bueno, pero de momento tenemos estas tres dimensiones de sentido. El sentido se supera solo si se extingue el sentido como tal, lo cual para Luhmann es imposible. Para la sociología es imposible la extinción del sentido. Los sociólogos, no podemos hablar de falta de sentido por la angustia existencial de las personas. Se puede hablar de la angustia existencial de las personas, pero en plena angustia existencial también se imputa sentido, ¿cierto? No es una cosa que esté... Pero no, acá está el sentido, palabra clave en estos autores en gran parte, opera en sentido diferente, ¿no? Opera en sentido diferente. En un sentido es falta de sentido, no sé qué hacer conmigo, no sé qué hacer con la vida, qué injusto que es el mundo conmigo, todas esas reflexiones que podemos hacer acerca de lo malo, lo bien que estamos pasando, la falta de sentido, buen sentido, depende de cómo le esté pasando, digamos, un poco eso, pero distinto al sentido en tanto dimensión sociológica del sentido, diferenciación de sistema y entorno. Bueno, el sentido en este sentido, digamos, para una prosa luhmanniana, es río, es movimiento. Bueno, de nuevo. Bueno, y otra cosa más importante como para, digamos, señalar, me parece que es el momento de decir algunas cuestiones acerca de la cuestión del conflicto y del sistema social. ¿Cómo trabajarán estos dos autores el problema del conflicto y del sistema social? Bueno, en realidad Luhmann no aporta a la comprensión de las razones de un conflicto. La pregunta que orienta a Luhmann no es cómo es posible el conflicto, sino cómo este es manejado en el sistema social, ¿no? En definitiva, cómo un conflicto puede ser funcional al orden, ¿no? Este es interesante. ¿Cómo hacemos para que el sistema de conflicto regule el conflicto para que este conflicto termine siendo funcional a la existencia de la sociedad funcionalmente diferenciada? Esta es la pregunta acerca de la problemática del conflicto, ¿no? Es decir, la pregunta que no es ¿cómo es posible el conflicto? ¿Cómo es manejado el conflicto por el sistema social, ¿no?
Es decir, en el caso de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años que se creó una idea acerca de una grieta. Es decir, había de un lado de la grieta se piensa el mundo de una manera, de otro lado de la grieta se piensa el mundo de otra manera. Mientras tanto, digamos así, la sociedad no cambia demasiado, pero las dos partes de la grieta están en un permanente conflicto y enfrentamiento, ¿no? De palabra, de hecho, de acciones, de esto se dicen lo otro. Ahora, si uno toma la factura de clase de la grieta, son exactamente las mismas clases que pelean, digamos, ¿no? Razón por la cual es altamente funcional la construcción de un conflicto para mantener un orden, ¿no? Es altamente funcional para mantener un orden. El conflicto, en realidad, en términos de Luhmann, es la comunicación de una contradicción y la contradicción de una comunicación. El conflicto remite a la existencia de dos comunicaciones que se presentan como contradictorias entre sí. Bueno, nosotros sabemos que la sociedad para Luhmann es la suma de todas las comunicaciones posibles, ¿no? El gran elemento que da cuenta de la existencia de la sociedad, de la evolución, de la posibilidad del sistema, de la diferenciación del sistema entorno, es el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación. Bueno, y por supuesto, este conflicto, en el caso de Luhmann, está relacionado con lo que es el tema para la sociología funcionalista, para la teoría de sistemas, la doble contingencia. Es decir, todos aquellos acontecimientos que impliquen algún tipo de desviación o desafío con respecto a dichas elecciones son contemplados como alternativas siempre disponibles, ¿no? Es decir, la doble contingencia. Mientras que, un poquito para cerrar, podríamos decir que en el caso de Byung-Chul Han, el conflicto es implosivo y neuronal. Recordemos entonces nuevamente que si bien Byung-Chul Han nos dice que estamos en una sociedad neuronal, en la sociedad de rendimiento dice que estamos en una sociedad neuronal, recordemos también que hay un retorno de la sociedad viral que es la que nos regía como sociedad inmunológica en los 50, los 60, que de alguna manera ha retornado en la pandemia. Entonces tenemos modo de producción, digamos, tenemos una convivencia entonces de un modo de producción capitalista con las características que te habíamos señalado, que tiene que ver con la posibilidad de una organización societaria, en definitiva, que organiza el trabajo en términos de propiedad de los medios de producción y aquellos que venden su fuerza de trabajo como una mercancía. Una sociedad funcionalmente diferenciada, una sociedad de sistemas que se diferencian del entorno gracias al sentido, y nos permite hacer diferencias entre los distintos sistemas funcionalmente diferenciados, como ser la economía, el arte, la religión, ¿no? Ay, perdón. Digamos, una sociedad funcionalmente diferenciada que nos permite además dar cuenta de que no todos entre los sistemas no hay una relación de carácter cibernético, y que no hay una y no necesariamente quiere decir esto que lo que sucede en un sistema afecte directamente a otro sistema, y el componente novedoso del retorno de la sociedad viral que nos pone en una situación por momentos de gran desconocimiento, porque desde el punto de vista científico no dejamos de estar en una situación casi de ensayo y error, donde la ciencia, el sistema ciencia, tiene una preponderancia altamente importante, que no quiere decir necesariamente que el sistema científico, como todos los sistemas, afecten a los otros sistemas en su operación.
O sea, afecta a la ciencia. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros sistemas? Con los descubrimientos de la ciencia, hallazgos. Todos los días estamos leyendo que sobre el virus hay de las más variadas mutaciones. Por lo tanto, estamos en una situación, por decirlo de alguna manera, altamente compleja. ¿Qué quiere decir nada más y nada menos que cada vez que se sabe más de algo, en realidad se sabe menos? Y es la gran paradoja, otra paradoja más que podemos decir que tiene esta sociedad funcionalmente diferenciada. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. A lo mejor hay algunas preguntas o algunas reflexiones que se quieran hacer. Por supuesto que estoy totalmente disponible a conocer. Y les paso acá, esto digamos son las formas que ustedes pueden ubicarme, si quieren, tienen alguna duda o quieren, mi Facebook es bastante entretenido, hay bastantes peleas, bastantes disputas, así que está a su disposición. Estos tres, tengo un canal de YouTube también, que hay un montón de material de sociología, están mis reflexiones al sur de la pandemia, que es un programa que he hecho durante 300 y pico de programas que hice desde que comenzó la pandemia, hasta, me acuerdo, el año pasado, no me acuerdo exactamente qué mes, hice 300 y pico de reflexiones que pueden, digamos, ponerlas también en YouTube, Reflexión al sur de la pandemia, y ahí me van a encontrar. Y varias, ponen Byung Forte, Marx Forte, Guiden Forte, Weber Forte, y van a encontrar material sobre las clases que yo doy, las reflexiones, y también está mi mail por si quieren tener algún contacto sobre alguna pregunta, alguna duda y demás. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, y bueno, insisto, que si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, por supuesto que estoy disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Excelente exposición. Gracias. Como dice Miguel Ángel, esperamos sus comentarios o preguntas después de la brillante exposición de nuestro estimado profesor Miguel Ángel Forte con el tema Luhmann y Byung-Chul Han, capitalismo, diferenciación funcional y sociedad viral. Ya hay varias preguntas, fíjate. Hay muchísimas felicitaciones, tienes muchísimas felicitaciones de diferentes colegas de diferentes partes de Latinoamérica. Esto es muy, muy interesante. Nuestro muy estimado y querido Sergio Pinoli dice felicitaciones desde Buenos Aires al querido profesor Carlos Sedano por la conferencia del día. La conferencia de Miguel es excelente y original. Saludos y un fuerte abrazo a ambos. Aprovecho para preguntarle a Miguel si el diálogo entre Luhmann y Byung-Chul Han es igual de fructífero en el plano de la economía como en el de la sociedad funcional en general. Y además, si la teoría crítica facilitaría o limitaría el diálogo que exploró en su presentación. Muchas gracias y que sigan los éxitos, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad a mí me parece, que por eso lo he levantado a este autor, me pareció pertinente, que es que sí, que está poniendo una reflexión de carácter existencial sobre el padecimiento del individuo en el contexto de la economía contemporánea, ¿no? Que nos exige de una manera descomunal hasta llevar a límites de la propia vida, que tiene que ver también con su reflexión acerca de esta sociedad neuronal, que solamente logra que los individuos imploten en lugar de encontrar un proyecto alternativo de transformación. Por supuesto que sí, que la teoría crítica podría ser un gran aporte a toda esta discusión, esta conversación. Pero en definitiva lo que uno nota, digamos, viven en sociedades muy excluyentes, y que las ciencias sociales a veces nos sentimos como que no sabemos exactamente por dónde, más allá de la interpretación, cómo hacer para resolver un montón de problemas cotidianos de las personas. Y esto nos produce una gran angustia, porque más distopía que 60% de pobres en la Argentina, digamos.
¿no? Ya uno vive en la distopía, en distopías reales, por llamarlo de alguna manera. Entonces uno se siente, digamos, a veces dice, pero hay una facultad de ciencias sociales, ¿no? Y hay 60% de pobres. Una vez no será cómplice de esta situación, dice uno a veces, ¿no? Uno dice, pero no seré cómplice de esto, no habré encontrado la forma de afectar de alguna manera, ¿no? A la clase política, no sé, no se me ocurre, al sistema político, afectar de alguna manera para llevar a cabo transformaciones de algún orden, ¿no? Es como que se ha naturalizado, eso es otro tema, ¿no? Como que se ha naturalizado la desigualdad y se habla de la libertad sin igualdad, lo cual es un problema serio, porque sabemos que la libertad sin igualdad es la libertad de los que pueden, los poderosos, nada más. Y esto nos lleva a reflexiones muy profundas y nos angustiamos con esto mucho, ¿no? Es la realidad. Por eso que sí, que la teoría crítica, por supuesto que siempre es un aporte significativo en todo esto. Y muchas gracias por las felicitaciones, ¿no? Agradezco a la hinchada, como quien dice. Nuestro muy querido Gastón Becerra, que ya ves que acaba de abrir una licenciatura en sociología totalmente digital, que es Sí. impresionante lo que está haciendo por allá, por Argentina, Gastón. Dice que bueno poder seguir aprendiendo del profesor Forte. Gracias por organizar este evento. Y te pregunta, ¿el panóptico no es una metáfora muy cuestionada y cuestionable para la sociedad digital? La literatura actual pone a la descentralización como metáfora, mirando la dinámica y la infraestructura de la sociedad digital, pero también su discurso ideológico, psicopolítica, está muy atada por esta idea. ¿Cómo? Perdón, no te escuché la última parte. Dice, la literatura actual pone a la descentralización como metáfora, en lugar del panóptimo como el centro observador de todo, sí. Mirando la dinámica y la infraestructura de la sociedad digital, pero también su discurso ideológico. Psicopolítica está muy atada por esta idea. Sí, no, quería hacer una aclaración sobre esta idea de la centralidad y el panóptico digital. Lo que yo entiendo con el panóptico digital de Bion es que precisamente es un panóptico que perdió centralidad. Nos hemos convertido todos en controladores y controlados de nuestros propios iguales, ¿no? O sea, es como que se ha democratizado el control por el panóptico digital. Nos observamos, o sea, observamos y somos observados por. Es lo que dice Bion, ¿no? El panóptico digital, nos preocupamos más por saber dónde está que saber qué le pasa. O sea, la capacidad infinita de saber sobre todos. Pero eso está como democratizado. Por supuesto que sí, que hay ganadores y perdedores de este panóptico. Pero lo que yo entiendo del panóptico digital es precisamente que es un control descentralizado. Es decir, es un poco el que ahora ya somos consumidores y prosumidores, ¿verdad? Al mismo tiempo que compramos, pues también vendemos en las redes digitales. Hay unas posibilidades extraordinarias de ser uno y lo otro simultáneamente. Muy bien. Estas son las dos principales preguntas que tenemos hasta este momento. Bien. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer, Miguel Ángel? Bueno, yo siempre digo, y yo termino siempre mis charlas, mis reuniones, mis reflexiones, diciendo una consigna que tengo, que es estudiar, pensar, resistir y no aflojar. Siempre me mantengo en esto, que me parece que es lo que... Yo siempre digo algo que de alguna u otra manera, yo una vez escuché decir esto a Hobsbawm y lo mantengo, que uno es heredero de la Ilustración. ¿Qué quiere decir que uno es heredero de la Ilustración? Que uno que ha tenido la suerte, ¿no?, de poder haber aprendido, de poder haber estudiado, de poder leído, poder transmitirlo. Pero transmitirlo ¿para qué? Y en última instancia para intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Este es el punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo un poco cierro, ¿no?, con esto que te acabo de decir, este proyecto de la Ilustración que Hobsbawm describía también, es un gran, digamos,
un gran exponente de la ilustración Hobsbawm. Bueno, con las muy estimulantes e interesantes observaciones que ha expuesto a partir de su conocimiento y experiencia académica, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro muy apreciado profesor Miguel Ángel Forte el abordaje de Luhmann y Byung-Chul Han, Capitalismo, Diferenciación Funcional y Sociedad Viral. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a vos, Carlos. Muchas gracias por todo, ¿eh? Estamos siempre en contacto. Así es.